Nutrición vegetal básica. Conceptos de nutrición vegetal, funciones y deficiencias de los nutrientes minerales. Nutrición vegetal. La nutrición vegetal es el conjunto de procesos mediante los cuales los vegetales toman sustancias del exterior para sintetizar sus componentes celulares o usarlas como fuente de energía. La nutrición recurre a procesos de absorción de gas y de soluciones minerales ya directamente en el agua para los vegetales inferiores y las plantas acuáticas, ya en el caso de los vegetales vasculares, en la solución nutritiva del suelo por las raíces o por el aire por las hojas. Las plantas están constituidas por determinados elementos químicos que se encuentran en el medio que las rodea. Entre el 95 y 98% del total del peso de la planta está constituido por elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, también llamados elementos organogénicos, y el resto del 2 al 5% son llamados elementos traza o cenizas. En las plantas se encuentran muchos elementos químicos, pero solamente algunos de ellos son esenciales para el crecimiento y desarrollo de los vegetales. A fines del siglo XIX prevalecía la idea de que para el crecimiento normal de las plantas solo eran necesarios los elementos nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro y azufre. Sin embargo, a principios del siglo XX se aceptó que para el desarrollo normal de las plantas se requerían muchos otros elementos minerales en pequeñas cantidades, a los cuales se les denominó elementos de alta potencialidad, en contraposición a los nutrientes clásicos, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre. Debido a que actúan principalmente como activadores enzimáticos, en 1940 se les llamó biocatalizadores, aunque también se les conoce con los nombres de microelementos, oligoelementos, micronutrientes y micronutrimentos, este último comúnmente aceptado por los investigadores para referirse a aquellos elementos minerales esenciales, pero que se requieren en concentraciones mínimas. El término elemento mineral esencial, que también se puede llamar nutriente mineral, aunque más estrictamente un nutriente es la forma química del elemento mineral esencial en que es disponible para la planta u organismo vegetal, fue propuesto por Daniel Arnold, 1910-1994, y Perry R. Stout, 1909-1975, en 1934. Para ello, Arnold y Stout proponen tres criterios que debe cubrir un elemento para ser considerado esencial. 1. Una planta será incapaz de completar su ciclo vital en ausencia del elemento mineral considerado. 2. La función que realice dicho elemento no podrá ser desempeñada por otro mineral de reemplazo o de sustitución. 3. El elemento deberá estar directamente implicado en el metabolismo, por ejemplo, como componente de una molécula esencial de la planta, o deberá ser requerido en una fase metabólica precisa, tal como una reacción enzimática. Otro concepto muy importante y que es manejado aún con ciertas consideraciones es la llamada ley del mínimo. Aquí es preciso suministrar todos los nutrientes en cantidades óptimas, manejando una nutrición vegetal balanceada. Cuando un nutriente está por debajo del nivel óptimo, estará limitando el crecimiento incluso si los otros nutrientes están disponibles en cantidades óptimas. Este concepto fue reconocido como importante por el químico alemán Justus von Liebig en el siglo XIX. Y esto es cierto solo bajo condiciones ideales, en donde las entradas y salidas de energía son en la misma proporción y donde tenemos un control de los factores del suelo y del clima. Aunque, como hay que decirlo, con ciertos ajustes, esta llamada ley del mínimo aún tiene validez. Clasificación de los nutrientes minerales según su esencialidad. Si seguimos los criterios propuestos por Arnold y Stowe para determinar la esencialidad de los nutrientes minerales en la nutrición vegetal, se podría llegar a la conclusión de clasificar a estos nutrientes en tres grandes categorías. El primero de ellos corresponde a los llamados macronutrientes, necesarios en grandes concentraciones que pueden ir de kilogramos a gramos, y entre ellos destacamos el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. En la segunda categoría encontramos los llamados micronutrientes, necesarios en bajas concentraciones que van de gramos a partes por millón, y corresponden a elementos como el hierro, cobre, boro, molibdeno, manganeso, zinc, níquel y cloro. Aunque aquí hay que puntualizar que el cloro para algunos cultivos puede llegar a ser esencial y para otros puede llegar a ser un elemento beneficioso. Aún falta investigación para determinar si el cloro puede estar considerado un micronutriente o un elemento beneficioso. Y por último tenemos este grupo, los llamados elementos beneficiosos o benéficos, que complementan o suplen parcialmente la actividad de otros nutrientes en cultivos muy específicos.
Es el caso de nutrientes o elementos químicos como el sodio, cobalto, selenio, silicio, vanadio, yodo, titanio, lantano y un largo etcétera. Algunos de estos nutrientes son más necesarios para la nutrición humana, como es el caso del selenio, silicio y yodo, y otros son elementos que ayudan a que la planta resista factores ambientales como la alta concentración de cloro, en el caso del sodio, o hacer la función parcial del potasio en las células, como también lo hace el sodio, o ser un activador enzimático muy específico, como es el caso del cobalto en las plantas leguminosas. Funciones biológicas y formas disponibles de los elementos esenciales. En este cuadro vemos algunas de las funciones que tienen estos nutrientes en general y en las formas en que los podemos encontrar. Por ejemplo, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre se encuentran principalmente en forma de iones en solución con carbonatos, nitratos, amonio, sulfatos, o también en gases de la atmósfera como el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de azufre. Sus funciones en la planta, pues constituyentes mayoritarios de sustancias orgánicas como carbohidratos, lípidos, aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos y metabolitos secundarios. Fósforo y boro son elementos que encontramos en formas iónicas en solución como fosfatos o boratos. Reacciones de transferencia de energía y movilización de carbohidratos son las principales funciones de estos elementos mencionados. Potasio, magnesio, calcio y cloro se encuentran generalmente en iones en solución con iones de carga eléctrica positiva o negativa, como en el caso del potasio, magnesio o calcio, o de carga negativa como el cloro. Entre sus funciones, pues no tienen una específica o son componentes específicos de compuestos orgánicos o participan en el mantenimiento del balance iónico, la llamada homeostasis. Y por último, elementos como el cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc se encuentran principalmente en forma de quelatos iónicos en solución como cobre, hierro, manganeso, molibdato y zinc con cargas eléctricas positivas y negativas. Entre sus funciones destacamos que posibilitan el transporte de electrones y catalizan la actividad de varias enzimas. Curvas de respuesta, interacciones. Una vez conocida la composición de la planta y la relevancia de cada uno de los nutrientes, es necesario establecer los criterios sobre los que asentar el estudio cuantitativo de cada uno de ellos. El estudio de la nutrición mineral se lleva a cabo gracias a los avances en la formulación de soluciones nutritivas tipo en cultivos sin suelo, hidroponía, que permiten un óptimo desarrollo vegetal. Consecuencia de esos estudios se obtienen curvas de cosecha, resultado de evaluar el nutriente elegido manteniendo el resto constante, en las que se podían distinguir 3 tramos o fases. Fase de deficiencia. El nutriente se presenta en cantidades insuficientes. Las intervenciones son muy eficaces obteniendo una respuesta proporcional al crecimiento. Fase óptima. El crecimiento es máximo. Ante el incremento de la adición del nutriente por encima del punto crítico, no obtendríamos tantas diferencias de crecimiento, consumo de lujo, llegando a ser nulo. Fase de toxicidad. El exceso del elemento provoca una disminución del crecimiento. En la imagen pues vemos estas 3 etapas bastante diferenciadas en donde la adición del nutriente que ocasiona la deficiencia llega a un punto en donde ésta aún puede remediarse y llegar al punto óptimo, que es el punto en donde la concentración del nutriente es la perfecta ideal para el desarrollo de la planta. Pero pasado este punto, al aumentar la concentración de nutrientes o del nutriente, pues vemos que este ya se convierte en un tóxico, en algo que está afectando el crecimiento y el desarrollo de la planta. Por lo tanto, el aumentar la concentración de fertilizantes y las aplicaciones no implica un aumento de la productividad, inclusive puede ser contraproducente para la producción ya sea de granos o de frutos. Asimilación, sinergismos y antagonismos de nutrientes. Del estudio simultáneo de 2 o más elementos nutritivos derivaron las siguientes interacciones, si bien estas son normalmente referidas a la absorción radicular, o sea, la llevada a cabo en las raíces. También nos puede dar idea de qué elementos en formas de sales podemos combinar y no en una solución nutritiva y el orden que deben de llevar. Aquí, por ejemplo, vemos que el amonio hace sinergia, quiere decir que se ve beneficiado cuando está unido al magnesio, calcio, potasio y molibdeno. Al contrario, cuando hay presencia de manganeso, fósforo, azufre o cloro, aquí vemos que hay problemas para la absorción
o la asimilación del amonio por las plantas. Y así lo vemos con algunos otros elementos químicos en este cuadro. Y esto nos ayuda a nosotros a tomar decisiones sobre la presentación ideal del fertilizante y la forma en que debemos nosotros de disolverlo en el agua, ya sea para una solución nutritiva para hidroponía o aplicada al agua de riego. Diagnóstico de deficiencias de nutrientes minerales en plantas. Aquí está el punto medular para tener una buena nutrición vegetal, y es que necesitamos hacer monitoreo constante en los cultivos que manejamos, aunque hay algunos que nos dan una buena ventana para hacerlos y hay otros que exigen que este monitoreo sea constante, porque si esto no se realiza de la manera adecuada, corremos el grave riesgo de provocar serios problemas en la productividad del cultivo. Y para ello también debemos de conocer principalmente los problemas que se pueden presentar como signos o síntomas de una deficiencia nutrimental, y entre ellos destacamos que hay varios factores que juegan un papel fundamental para tener un buen diagnóstico de si el problema es nutrimental o de otra naturaleza. Primero hay que tomar en cuenta el cultivo. Diferentes especies, variedades del mismo género pueden tener diferentes patrones, eficiencia de utilización de nutrientes. Por ende, tienen mayor o menor susceptibilidad a mostrar deficiencias visuales. Segundo punto, el estrés. Un síntoma de deficiencia puede resultar de un estrés sobre la planta no relacionada a la nutrición. Esto reduce la habilidad de la planta a obtener nutrientes, aunque estos existan en niveles adecuados en el suelo. Esto hay que recordarlo, el medio ambiente juega un papel fundamental en el desarrollo de la planta. La temperatura, el pH, el calor, la precipitación son factores que debemos de tomar en cuenta al momento de hacer un diagnóstico. Deficiencias leves. Deficiencias nutricionales leves pueden resultar en síntomas no definitivos que son difíciles de distinguir de otros síntomas de deficiencia nutricional. Y las deficiencias múltiples, esto ocurre cuando dos o más deficiencias enmascaran o alteran la apariencia de síntomas individuales. Por ejemplo, una deficiencia de nitrógeno puede enmascarar otras deficiencias y por ende otros síntomas. Por eso se hace necesario el tener a la mano en el campo los llamados kits o dispositivos para diagnóstico rápido, que en la actualidad pues cuentan con un gran grado de fiabilidad, y en la medida de lo posible llevar estas muestras a laboratorios certificados en donde se pueden hacer las pruebas requeridas para determinar cuál es el problema que tenemos presente en la parcela. Otro punto importante es conocer los síntomas o signos que nos muestran que hay un problema en el desarrollo de la planta, y uno de ellos es el cambio en la coloración de las hojas, llamado clorosis o amarillamiento. Y aquí vemos dos ejemplos. La falta de hierro principalmente se presenta en hojas jóvenes y vemos grandes manchas de color amarillo en este tejido. Mientras que la falta de manganeso, aquí la coloración amarilla está entre las nervaduras de la hoja. Afecta principalmente a las hojas más viejas. Entonces aquí ya tenemos un primer signo que nos puede diferenciar con cierto grado de fiabilidad qué problema tenemos presente, si es un elemento u otro. Estas clorosis o amarillamientos uniformes en los bordes es un síntoma más común. Se debe a una falta en el desarrollo de la clorofila. De ahí viene su nombre. Clorosis, falta de clorofila. Las hojas cloróticas varían su color desde un verde claro a un color amarillo. También tenemos una clorosis intervenal. Las venas de las hojas se mantienen verdes, mientras el tejido entre medio de la hoja se torna de color amarillo. Otro signo o síntoma de que tenemos un problema de nutrientes es el enanismo o achaparramiento. Una reducción en la tasa de crecimiento está asociada a casi todos los síntomas nutricionales. La forma del enanismo puede variar con las deficiencias, y esto es visible en plantas como el maíz. Aquí vemos que el espacio entre los entrenudos, o sea, entre hoja y hoja en el tallo, es bastante corto cuando lo habitual es que este sea más largo. Aunque también hay que tomar en cuenta de que hay variedades de maíz o de otros cultivos que pueden ser más pequeños de lo común. En todo caso, siempre hay que tener en cuenta el tipo de variedades, el suelo en que estamos trabajando, las condiciones ambientales, los riegos, la nutrición, para saber y determinar con cierto grado de fiabilidad si lo que estamos observando es un problema de nutrientes o un problema provocado por el estrés o alguna enfermedad.
Otro signo o síntoma evidente de que hay problemas en el desarrollo es la coloración anormal en hojas o frutos o en algún otro tejido de la planta. Algunas deficiencias nutricionales están caracterizadas por coloraciones rojas, púrpuras, marrón o verde oscuro. Coloración rojizo púrpura se debe a la acumulación de antocianinas en el tejido. Estas antocianinas son también pigmentos que se encuentran en todas las plantas. Aquí la pigmentación morada púrpura típica se da sobre todo en deficiencias de fósforo. Y ustedes están viendo en esta imagen aquí 4 hojas, una normal de maíz, una deficiente en nitrógeno, una en fósforo y otra en potasio. Y hay que darse cuenta de que las plantas deficientes en potasio y en nitrógeno, que están en el extremo derecho y es la segunda de izquierda a derecha, pues observamos que son muy similares. ¿Sí? Eso nos puede dar un falso positivo. También si vemos cambios evidentes en la coloración de los frutos, es que tenemos un problema, siempre y cuando esa variedad siempre sea del mismo color. Hay que recordar que en tomates pues tenemos variedades que son rojas, amarillas, anaranjadas e incluso verdes. Otro signo o síntoma inequívoco de que tenemos problemas con el desarrollo de la planta es la necrosis. Ocurre muerte o secamiento del tejido asociada con deshidratación y descoloración de los órganos de la planta. Daños asociados con sequía, herbicidas, enfermedades, una granizada y exceso de sales también pueden causar necrosis, tanto en tejidos de la hoja, tallos o como en frutos, como observamos aquí en estos tomates. En diferentes cultivos, este tejido necrótico se ve de diferentes formas y colores. Además de que vemos que en algunos de ellos se da una especie de estrangulamiento en el fruto, como en el caso del pepino o los chiles. Y esto principalmente puede ser debido a una baja acumulación de calcio o de boro. Esos son problemas típicos de nutrientes que dan esta sintomatología. Otro ejemplo que nos permite observar cambios en la forma, coloración de las plantas cuando hay deficiencias de nutrientes es este caso donde vemos diferentes hojas de un cultivo de fresas. Aquí vemos cómo se ve una planta con los suficientes nutrientes, una planta de control, una planta deficiente en potasio, otra en fósforo, otra en hierro, zinc, calcio, magnesio, cobre y manganeso. Observamos que hay varios síntomas que producen clorosis, que pueden ser totales o parciales, daños que parecen quemaduras, cambios en la estructura de la hoja, deformaciones. Inclusive vemos que hay en el magnesio síntomas que dan las orillas de la hoja ligeramente levantadas y con tejido necrótico, etc. Entonces, estos signos y estos síntomas, si no los conocemos muy bien, no tenemos experiencia, fácilmente podemos dar un falso positivo. Y en todo caso, la experiencia del encargado, del técnico, del ingeniero, es lo que va a determinar qué tan bueno o qué tan malo es para determinar problemas nutrimentales. Y para ello, pues también tiene que echar mano de las herramientas disponibles, ya sean los kits de respuesta rápida o llevar estas muestras al laboratorio para tener una mejor información de lo que está sucediendo en el predio. A continuación, revisaremos brevemente las funciones, síntomas de deficiencia o síntomas de toxicidad de los principales nutrientes minerales que participan en el crecimiento y desarrollo de las plantas. El primero de ellos es el nitrógeno, que es uno de los elementos más móviles y que generalmente la planta absorbe en forma de amonio, amoníaco, nitrito o nitrato. Aquí su función podríamos decir que es del tipo 1, estructural, ya que forma parte de las estructuras de macromoléculas de algunas moléculas orgánicas. Entre ellas, su forma de asimilación tenemos en forma de proteínas, ácidos nucleicos, fosfolípidos, vitaminas, fitohormonas, metabolitos secundarios. Eso quiere decir que en casi todos los órganos y tejidos de la planta vamos a encontrar concentraciones considerables de nitrógeno. Cuando tenemos síntomas de toxicidad de este elemento, pues tenemos un exceso de follaje, desarrollo lento de raíces, retardo de la floración y producción escasa de frutos. Síntomas de deficiencias, pues tenemos varios signos que empiezan primero por las hojas más viejas, más inferiores. En el caso del hierro, empieza por las más jóvenes, que son los brotes superiores. Se ven hojas más claras de color verde pálido que se van tornando en amarillo, incluyendo las nerviaciones.
Aunque la clorosis llegue a toda la planta, los síntomas son más evidentes en las hojas viejas. Si la deficiencia continúa, las hojas inferiores caen. La planta no crece, el follaje es escaso, aunque puede florecer con cierta abundancia. En definitiva, la planta tiene un aspecto raquítico y amarillento. Estos mismos síntomas también pueden producirlo nemátodos, asfixia radicular debido a inundación, daños en raíces, otras carencias, etc. Por lo que siempre existe el riesgo de confusión y por lo tanto pues debemos de confiar más en algunos instrumentos o kits y en el laboratorio. Fósforo es de los elementos menos móviles en el suelo. Algunos estudios han arrojado de que el fósforo que está en el suelo se mueve en un mes o 30 días aproximadamente de entre 15 y 20 milímetros. Es una cosa muy insignificante. Literalmente, donde nosotros coloquemos el fósforo, ahí se quedará. Por lo tanto, es muy importante que al momento de realizar una fertilización con este elemento, colocarlo a la distancia y profundidad debida a las raíces, si no, este quedará inalcanzable para la mayoría de los cultivos. Su función es de tipo 1, es estructural, ya que forma parte de la estructura de macromoléculas y de algunas moléculas orgánicas. Su asimilación se da en forma principalmente de nucleótidos como mono, di y trisfosforilados. Entre ellos destaca el ATP, el adenosintrifosfato como fuente de energía, y el UDP como acarreador de azúcares. También lo vemos en ácidos nucleicos, fosfolípidos y algunos metabolitos secundarios. Entre los síntomas de toxicidad destacamos el gran desarrollo radical y poco desarrollo foliar. Y los síntomas de deficiencia comunes, la deficiencia de fósforo suele comenzar en las hojas inferiores, al igual que el nitrógeno, que son más viejas. Hojas con un verde oscuro apagado que adquieren luego un color rojizo o púrpura característicos y llegan a secarse. Además, el número de brotes disminuye formando tallos finos y cortos con hojas pequeñas. Menor desarrollo radicular, menor floración y menor cuajado de frutos. Entre las causas de esta deficiencia tenemos que en los suelos calizos con pH alto, el fósforo se insolubiliza en parte, no estando a disposición de las plantas. La cal provoca su bloqueo. En este caso, pues se recomienda el uso de enmiendas con yeso agrícola para aumentar su disponibilidad. En los suelos ácidos, los fosfatos también resultan insolubilizados en forma de fosfatos de hierro. Esto sucede sobre todo en suelos ricos en metales pesados como aluminio, hierro y manganeso. Potasio. Este elemento depende mucho de la humedad del suelo para su movilidad. En suelos secos el potasio se mueve muy poco, pero también se ve afectado por los suelos arenosos donde es fácilmente lavado por el exceso de aguas. Entre sus funciones tenemos que se clasifica en el tipo 2 metabólica y 3 iónica. Es un osmorregulador en la abertura y cierre estomático. Además participa en las nastias y tactismos, o sea, los movimientos que realizan partes de la planta. Su asimilación se almacena principalmente como ion soluble en las vacuolas a disposición de la célula para ejercer efectos osmóticos necesarios en el movimiento del agua. Entre los síntomas de toxicidad destacamos interferencia en la absorción y disponibilidad fisiológica de calcio y magnesio. Entre los síntomas de deficiencia, pues destacamos los primeros síntomas de su carencia. Cuando todavía es leve, se observan en las hojas viejas, pero cuando es aguda, son los brotes jóvenes los más severamente afectados, llegando a secarse. Lo más típico son los bordes y puntas de las hojas más viejas secas después de amarillar. Son síntomas parecidos a los de deficiencia de magnesio, pero los del potasio se centran más en los bordes. Quizás hojas jóvenes rojizas. También se reduce la floración, fructificación y desarrollo de la planta. El potasio aumenta la resistencia de la planta al estrés, a enfermedades, a la sequía y al frío. Si falta, será más vulnerable a estos agentes biológicos y abióticos. La carencia de potasio es mucho más frecuente, como mencionábamos, en suelos arenosos debido a que se lava este elemento fuera del alcance de las raíces por la lluvia y el riego continuado. También en suelos con mucha cal puede escasear. Aquí en las imágenes vemos algunos efectos en diferentes cultivos, como el maíz, donde vemos que hay plantas que tienen deficiencias de crecimiento, enanismo, hojas amarillentas, y también vemos deficiente llenado de granos en el elote, en cultivos como el maíz. También otro ejemplo típico de deficiencia de potasio es el hombro verde en frutos como el tomate y escaso desarrollo radicular en cultivos como el frijol. Calcio.
Función tipo 1 estructural. Forma parte de la estructura de los pectatos de calcio de la lamela media y los puentes de calcio de la plasmalema. También tiene función tipo 2 metabólica, actuando como transductor de señales hormonales o segundo mensajero en la cascada hormonal. Este nutriente tiene muy buena movilidad por el xilema, pero no así por el floema, llegando a ocasionar serias deficiencias en granos y frutos, como pueden observar aquí en las imágenes de tomates, chiles y estas lechugas. Su forma de asimilación es principalmente en pectatos de calcio, puentes lipídicos, calmodulinas y en el oxalato de calcio en las vacuolas. También es importante para mantener la integridad de estas estructuras, tanto a nivel microscópico como macroscópico, observándose aquí que la deficiencia provoca debilitamiento de la pared celular y por lo tanto la pudrición que observamos en estos frutos. Entre los síntomas de deficiencia, pues tenemos que es menos frecuente que otras este elemento. Suele ser difícil distinguir los síntomas de la deficiencia real de calcio de los que provocan otros elementos. Esto es frecuente en suelos ácidos como la deficiencia de magnesio, potasio, fósforo, molibdeno y los efectos tóxicos debido al exceso de manganeso y aluminio. Aunque los síntomas varían entre especies, generalmente se observará necrosis en los ápices y de las puntas de hojas jóvenes, además de algún tipo de deformación de las hojas, generalmente en forma de gancho hacia abajo, cuyos bordes se encorvan hacia la cara inferior o adoptan una apariencia dentada y a menudo clorosis en el nuevo crecimiento. Entonces, muchas veces se recomienda hacer aplicaciones foliares incluso al fruto de calcio para subsanar estas problemáticas. Magnesio. Este tiene una función tipo 1 estructural, forma parte de la estructura de las clorofilas. Es el elemento central de esta molécula que funciona como un receptor de los fotones de la luz. También tiene la función tipo 2 metabólica como activador enzimático de algunas enzimas. Su asimilación pues principalmente se da en las clorofilas A y B. Se une covalentemente al ATP, por lo que participa en procesos claves como la síntesis de proteínas, unión y estabilidad de las dos unidades ribosomales y en la transcripción, factores importantes para, en este caso, la síntesis de proteínas en las células. Entre sus síntomas de deficiencia, pues tenemos que es una deficiencia que se observa bien. En hojas viejas, un color amarillento tanto entre los nervios como los bordes, siendo las hojas de abajo las más afectadas, las más viejas de la planta. Si fueran hojas nuevas, habría que pensar en hierro, manganeso y otros elementos. Menos un triángulo verde que queda en la base. Más tarde también afecta a las hojas jóvenes. Finalmente hay caída de hojas. Una de las causas más frecuentes de la carencia de magnésica es el exceso relativo de potasio en el suelo. Aquí vemos que además de cumplir la función de formar el pigmento fotosintético de la clorofila, también tiene efectos en el llenado y en la calidad de granos como el trigo, y también tiene efectos protectores contra la alta irradiación, formando compuestos que ayudan a hacer que los superóxidos y otros oxidantes sean menos dañinos para la fisiología de la planta. Azufre. Su función es tipo 1 estructural en los aminoácidos cisteína y metionina, en heteropolisacáridos de la coenzima A, biotina, fitoquelatinas, proteínas que forman complejos con metales pesados. Su asimilación pues se asimila principalmente en reacciones redox como ferroproteínas sulfuradas participantes en la fotofosforilación oxidativa. También en la metionina y cisteína, fitoquelatinas y coenzimas como la coenzima A, la biotina y la tiamina. También es importante este elemento porque participa en rutas de biosíntesis de reguladores del crecimiento como las gibrelinas. Síntomas de deficiencias. Antiguamente la deficiencia era poco frecuente debido al uso de insecticidas, gasolina y fertilizantes con impurezas de azufre, pero debido a las normas ambientales y de producción de estos productos se ha ido eliminando el elemento de estos. La deficiencia se presenta como una clorosis general con hojas más claras hacia la parte superior de la planta. Los síntomas son muy semejantes a la carencia de nitrógeno y es difícil saber si corresponden a uno u otro, por lo que se hace necesario un análisis foliar de laboratorio. Hasta hace algunas décadas, como se menciona en el texto, era infrecuente ver esta deficiencia, pero debido a que se han eliminado muchos insecticidas a base de azufre y la calidad de los combustibles ha aumentado, pues la deficiencia de azufre se presenta con mayor frecuencia que hace algunas décadas. Ahora hablaremos brevemente sobre los micronutrientes.
Y empezaremos por qué los micronutrientes son de particular importancia. En muchos agroecosistemas, los micronutrientes están limitando el crecimiento de los cultivos. Este problema a menudo está oculto. Los micronutrientes pueden jugar un papel de resistencia al estrés abiótico y biótico, resistencia a sequía, calor, estrés fotooxidativo, enfermedades, plagas, etc. Los micronutrientes juegan un papel particular en el desarrollo reproductivo, por ejemplo, en la polinización, y también son de gran importancia para la salud humana y animal. Micronutrientes, razones para su atención y manejo. Primero, tenemos altas deficiencias de estos elementos en el suelo. Segundo, hay un incremento de la extracción por cultivos sucesivos y de alto rendimiento. Tercero, desbalances de micronutrientes. 4. Fertilizantes altamente concentrados en macronutrientes y muy poco en esta categoría de elementos. Y 5. Vemos una disminución del uso de abonos orgánicos, lo cual hace que muchos de estos oligoelementos o micronutrientes no estén disponibles para la planta o estén atrapados con otros elementos como metales pesados o calcio. Principales funciones de los micronutrientes en plantas. Componentes de las paredes celulares y membranas, boro, cobre y zinc. Componentes de enzimas, hierro, manganeso, cobre y níquel. Participación en la transportación de electrones en los fotosistemas, es el caso del hierro, cobre, manganeso y cloro, para algunos cultivos. Este último. Participación en la tolerancia al estrés, manganeso, zinc, molibdeno. Participación en la floración y en el proceso reproductivo, inducción de flores, polinización, conjunto de frutas, cobre, manganeso, zinc y boro. Y nutrición humana, es el caso del zinc, el hierro, selenio y yodo. Estos dos últimos, que entran en la categoría de elementos beneficiosos, no son elementos esenciales para muchos cultivos, o lo son para algunos muy exclusivos. Y aquí vemos la enorme variedad de problemas derivados de la deficiencia de micronutrientes. Frutos mal cuajados, que se rompen porque no soportan la alta presión del contenido de agua y nutrientes, escaso crecimiento de raíces, falta de clorofila en las hojas, daños como si hubieran sido quemadas por el sol o por algún agroquímico, y enanismo en casos extremos donde faltan estos nutrientes, como es el zinc. ¿Cómo llegan los patógenos y por qué se requieren micronutrientes? Se favorece la germinación e infección de esporas patógenas a través de los exudados de azúcares y aminoácidos de las células de la raíz o de la hoja a causa de las deficiencias de nutrientes como el zinc y el boro. Una mayor penetración de patógenos a través de la pared celular debido a su debilitamiento causado por deficiencias de calcio, manganeso, boro o cobre. Aquí se reduce la resistencia mecánica. Cuando proveemos de micronutrientes, se favorece la formación de barreras mecánicas, lignificación, silificación cuando agregamos silicio y la síntesis de toxinas, fitolexinas, contra ataques de patógenos mediante el incremento de la oferta de silicio, manganeso y cobre. Y esto pues redunda en que las plantas se hacen más susceptibles al ataque de plagas y enfermedades. Y es que una planta bien nutrida nunca debería de enfermarse. Y si llega a ser atacada por alguno de estos organismos, pues el avance de ellos debería ser muy pequeño en comparación de una planta que tiene deficiencias. Entre los factores que determinan la disponibilidad de micronutrientes en el suelo, pues destacamos altos contenidos de carbonatos, pHs altos y también pHs bajos, suelos arcillosos, o sea, con alto contenido de esta partícula del suelo, bajo contenido de materia orgánica, sobre todo en suelos donde el contenido mínimo no llega al 3%, es un problema muy serio. Baja humedad en el suelo, sobre todo cuando hay condiciones de sequía o de estrés ambiental debido al bajo riego. Y altos contenidos de hierro y aluminio que inmovilizan muchos de estos nutrientes, sobre todo en suelos con pH bajo, suelos ácidos. Entonces, como pueden ver ustedes, son muchos los factores que determinan la disponibilidad de estos nutrientes para la planta. Susceptibilidad de cultivos a las deficiencias de micronutrientes. Aquí tenemos algunos ejemplos de cultivos que son susceptibles a deficiencias de hierro, como la cebolla, el frijol, sorgo, cítricos, cebada, maíz y soya. Plantas deficientes a manganeso, como el chile, manzana, caña de azúcar, soya, cítricos, tomates.
Zinc, es el caso para plantas como maíz, cebolla, soya, arroz, nogal, ajo, tomate. Cobre, pues aquí vemos que hay cultivos que se afectan seriamente como el trigo, maíz, cebolla y cítricos. Boro, pues cultivos como la alfalfa, manzano, vid, lechuga, tomate ven reducida su producción, ya sea en biomasa o frutos. Y el molibdeno, pues afecta a cultivos como el chile, cebolla, leguminosas y crucíferas. Como pueden ver, son muchas las especies vegetales que se ven afectadas por no tener las suficientes fuentes de micronutrientes. Y otro problema muy grave, y este en la salud humana, es la desnutrición, también llamada el hambre oculta. El Media Center en enero de 2016 nos arrojaba los siguientes datos. 5.9 millones de niños menores de 5 años murieron en 2015. Cerca del 45% de todas estas muertes estaban relacionadas con la desnutrición. El hambre oculta, una deficiencia de micronutrientes, es la principal forma de desnutrición. El hambre se define como una falta de alimentos, esto es la seguridad alimentaria. El hambre oculta es la falta de vitaminas y minerales en los alimentos, esto es un problema grave en la seguridad nutricional. El hambre oculta es conocida como deficiencia de micronutrientes. Entre ellas destacamos el de zinc, el hierro, el yodo y la vitamina A. Y desgraciadamente, las sociedades de los países pobres y en vías de desarrollo son los que más sufren ese problema, y principalmente la población infantil que está en sus etapas críticas de desarrollo y durante las cuales si no están bien alimentados y suministrados sus cuerpos con estos nutrientes, pues vemos serios problemas en su desarrollo cognitivo y físico, llevando a ello a vidas más cortas y con más problemas de salud. A continuación, haremos una revisión breve de los principales micronutrientes, empezando por el hierro, cuya función es de tipo 1, estructural. Es parte del sitio activo de hemoproteínas como los citocromos, catalasas y peroxidasas. Se unen con grupos de tioles a los sulfoferroproteínas. Su asimilación se asimila principalmente en enzimas redox, como ferroproteínas sulfuradas y citocromos A, B, C y citocromo oxidasa, las que intervienen en la fotofosforilación y fosforilación oxidativa, o sea, dos procesos que se llevan a cabo en la fotosíntesis y respiración celular respectivamente. También se asimila en las catalasas y las peroxidasas, que se encargan de la degradación de formas activas de oxígeno y de, en este caso, peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Entre los síntomas de deficiencia de hierro, pues destacamos la clorosis férrica, que se manifiesta primero en las hojas jóvenes. Estas se ven amarillas, menos los nervios, que permanecen verdes. Más tarde quedarán casi totalmente amarillas. También en las hojas viejas aparecen síntomas de amarilleo. Después las hojas se arrugan y caen. No es una clorosis uniforme. Por ejemplo, se puede ver en la misma planta ramas con clorosis bastante fuerte junto a otras ramas sanas. Hay especies vegetales más sensibles que otras a la falta de hierro, por ejemplo el naranjo, la ocusa, pero el olivo no tiene este problema. Sensibilidad a clorosis tienen calistemón, hibisco, nandina, camelia, hortensia, gardenia, rododendro, todas estas plantas ornamentales. Manganeso. Función tipo 2, metabólica, principalmente como cofactor enzimático. Asimilación. Se asimila en el complejo enzimático que regula la fotólisis del agua y en la nitrogenasa que fija el nitrógeno en las plantas leguminosas. También en la enzima manganeso peróxido dismutasa, cuya importancia obedece a su participación en el mecanismo de defensa de la planta contra los radicales libres, entre ellos superóxidos, formados en diversas reacciones enzimáticas, entre ellas la fotosíntesis y la respiración. También se asimila en enzimas respiratorias del ciclo de Krebs y en la arginasa del ciclo de la urea, participando en la degradación de este fertilizante. Síntomas de deficiencia. La carencia de manganeso ofrece síntomas parecidos a los del hierro. Hojas jóvenes amarillas entre los nervios que permanecen verdes. Se puede diferenciar porque en este caso aparece una aureola verde alrededor de los nervios. Con carencias muy fuertes también amarillarán dichos nervios. Entre sus causas, pues tenemos que se debe generalmente a suelos con pH demasiado alto, suelos alcalinos, y también es por suelos arenosos muy lavados debido a la alta precipitación o el excesivo riego. Zinc. Función tipo 2, metabólica, como cofactor enzimático. Asimilación. Se asimila en la enzima reguladora de la síntesis del triptófano, que es el aminoácido inicial en la síntesis de auxinas.
Es cofactor enzimático de por lo menos 80 sistemas de este tipo. Forma parte de las superóxidos dismutasas y estabiliza la ARN polimerasa, regulando en este caso la expresión génica o genética. Síntomas. La carencia de zinc se da sobre todo en árboles frutales. Se manifiesta en las hojas más jóvenes, las brotadas en el año. Los entrenudos se acortan en los brotes formando rosetas de hojas amarillentas, pequeñas y estrechas. Las hojas viejas aparecen bronceadas y se caen fácilmente. Inclusive llega a haber tejido necrótico en este tipo de deficiencia. Causas: suelos con pH alto, calizo. Un suelo ácido y arenoso también presenta problemas debido al lavado por la lluvia durante muchos años. También sucede que al haber una carencia de este elemento químico en el suelo, hay plantas que empiezan a absorber cadmio, que se parece mucho a este otro, provocando serias acumulaciones de este metal pesado y, consecuentemente, si este es consumido por animales y seres humanos, graves problemas en la salud que se han detectado en cultivos como el trigo o el chocolate, pero no ningún otro cultivo está exento de problemas por la absorción de estos metales pesados. Molibdeno. Función tipo 2, metabólica, como cofactor enzimático. Asimilación. Se asimila en el nitrato reductasa, enzima regulatoria del metabolismo del nitrógeno. También lo es en la nitrogenasa, especialmente en las leguminosas, que fijan el nitrógeno atmosférico en simbiosis con rizobio, en las leguminosas. También se asimila en la xantina deshidrogenasa, por lo que participa en el metabolismo de las purinas. Y es parte estructural de la enzima regulatoria de la vía biosintética del ácido abscísico, también llamada la hormona de la sequía. Síntomas. Aunque es poco frecuente la carencia de molibdeno, los síntomas son muy parecidos al nitrógeno, una clorosis general, empezando por las hojas viejas. La planta tiene una apariencia de verde claro, tira también amarillo. Puede mostrarse como deformaciones en las hojas nuevas, hojas enrolladas o en cuchara, o como clorosis entre nerviaciones en hojas intermedias o inferiores, o como necrosis en los bordes. Causas: este elemento es insolubilizado en suelos ácidos, contrariamente a los otros micronutrientes que se encuentran bloqueados en medios alcalinos y calizos. También es un importante nutriente para la tolerancia al estrés ambiental, sobre todo al frío, aquí como lo observamos en este experimento con plantas de trigo. Cobre. Función tipo 2, metabólica, como cofactor enzimático. Asimilación: se asimila en las enzimas redox llamadas plastocianinas y en la citocromo oxidasa, también en la fenolasa, que oxida los fenoles altamente tóxicos. Asimismo, se asimila en los metabolitos de la vía biosintética de la lignina, parte fundamental de las paredes celulares y el componente que permite la impermeabilización de esta estructura, también la estabilidad de la misma, por lo tanto provoca serias deformaciones cuando hay deficiencia de cobre en las plantas. Síntomas. La carencia de cobre es la más difícil de diagnosticar. En hojas jóvenes se aprecian manchas cloróticas amarillas poco específicas. Aparecen primero en las hojas jóvenes y activas. La tonalidad verde azulada de las hojas constituye el principal síntoma de su carencia, aunque en los cítricos se manifiesta por manchas y resquebrajado de corteza de frutos, se le llama exantema. También en algunas hojas vemos hiperplasia o deformaciones en las células de la hoja. Causas. Las causas de su carencia son las mismas que las de otros micronutrientes. El pH. Hay que recordar que los suelos calizos bloquean hierro, manganeso, zinc y cobre. Otra causa de la deficiencia de cobre son los terrenos muy lavados, básicamente suelos arenosos y pobres en fertilizantes y sobre todo materia orgánica. Boro. Función tipo 1, estructural. Estabiliza la estructura de la pared celular y también tiene la función 2, metabólica, como transductor de señales hormonales. Asimilación. Forma enlaces tipo éster como los grupos histioles de las pectinas de la pared celular. Junto con el calcio establece una relación boro-calcio que es importante en la traducción de señales hormonales. Síntomas de deficiencia. El boro se acusa en tejidos de crecimiento y provoca un crecimiento lento. Falta de desarrollo debido a la depresión del punto de crecimiento, una clorosis de las hojas jóvenes o a veces su enrojecimiento y frecuentemente una alteración de los frutos con necrosis internas. Aparición de brotación lateral a consecuencia de la muerte de los ápices, apariencia general de achaparramiento. Casi todos los frutales son sensibles a las carencias de boro, pero los manzanos son más susceptibles. Causas: en terrenos calizos es donde se ha de temer una deficiencia de boro, también en suelos arenosos por el lavado de las lluvias. Las condiciones de sequía son igualmente favorables a la aparición de la carencia, la cual es muy intensa
cuando a una primavera lluviosa le sigue un verano seco. Y aquí vemos los múltiples efectos que tiene el boro en los frutos, en la planta y en el llenado de los mismos. Vemos aquí frutos de naranja con un excesivo crecimiento de la cáscara, poco jugo, granos de chícharos que no se completaron o no se desarrollaron al completo, zonas muertas, tejido necrótico en betabeles, deformación en frutos como la papaya, fresas, o zonas huecas como en este brócoli, etc. Níquel. Función tipo 2, metabólica, como cofactor enzimático de la ureasa. Ascenso viaja por el xilema en la solución gilemática transpiratoria, absorción, transporte pasivo difusivo secundario porque no requiere de energía, asimilación, se asimila en la ureasa, la cual hidroliza la urea que proviene de los ureidos, lo que a su vez son formados durante el catabolismo de las purinas, síntomas de deficiencia, necrosis en las puntas de las hojas. Un hecho curioso con este elemento químico es que hasta el año 2003 entró en la lista de los elementos considerados esenciales después de que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, pues después de muchos estudios, lo considerara esencial. Sobre todo en cultivos como el nogal pecanero, donde observamos que la deficiencia de este nutriente pues tiene serios efectos sobre el desarrollo de brotes y de la floración de las plantas. También es importante para evitar la toxicidad por urea, sobre todo en regiones del mundo donde se le utiliza este fertilizante no solamente como fuente de nitrógeno, sino también como herbicida. Y también vemos que los bajos niveles de níquel pues tienen efectos en el crecimiento de las plantas de soya, tanto en la parte de las raíces como en la parte foliar. Cloro. Función tipo 2, metabólica como cofactor enzimático. Tipo 3, iónica. Absorción, transporte activo secundario, subtipo cotransporte con protones, por lo que se requiere de energía. Ascenso, viaja por el xilema en la solución gilemática transpiratoria. Asimilación, se asimilan enzimas redox de la fotólisis del agua y se almacena en las vacuolas produciendo fuerza iónica y también como osmorregulador. Síntomas de deficiencia, su carencia es muy rara, pero si se presenta tenemos clorosis manchada, desarrollo foliar y radical pobre. También se ha descubierto que en algunos cultivos es esencial para mantener la turgencia y por lo tanto incrementar el contenido de agua de las mismas, pero en otros este efecto se puede ver reemplazado por la acción del potasio o de otros elementos en formas iónicas. Aquí en la fotografía observamos una hoja de tomate con deficiencia de cloruros. En este caso tenemos clorosis manchadas, inclusive zonas necróticas y deformación excesiva del tejido de la planta. El tercer y último grupo de elementos de los cuales vamos a hablar en este video son los llamados elementos benéficos o beneficiosos. Los elementos que se encuentran en el sistema solo planta pueden ser 1. Esenciales, sin ellos la planta no vive. 2. Benéficos, con ellos aumenta el crecimiento y la producción en situaciones particulares o la tolerancia a condiciones desfavorables del medio, clima, plagas, enfermedades, compuestos tóxicos del suelo, del agua, del aire, pero la planta puede vivir sin ellos, por ejemplo, el caso del sodio y del vanadio. Y tóxicos, con ellos disminuye su crecimiento y producción, pudiendo llegar a provocar la muerte. Ejemplos: aluminio, plomo, cromo, cadmio, mercurio. Cabe aclarar que todo elemento es potencialmente tóxico en altas concentraciones. Los elementos categorizados como tóxicos lo son inclusive a muy bajas concentraciones, como los últimos que se mencionaron. Esto lo menciona Malavolta en 1997. Un elemento es considerado esencial, como mencionamos al principio de esta presentación, cuando cumple con uno o con dos de los criterios de esencialidad establecidos por Arnold y Stout. Número 1, directo. El elemento participa de algún compuesto vital o de alguna reacción crucial para la vida de la planta. Y 2, indirecto. En ausencia de este elemento, la planta no completa su ciclo de vida y muestra síntomas de carencia y muere, ya que no puede ser sustituido por ningún otro elemento. En general, cada uno de los elementos esenciales confirma los dos criterios de esencialidad, aunque muchos autores manejan 3. Hace medio siglo atrás, en el año 1954 para ser más exactos, se conocían los siguientes nutrientes esenciales: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, boro, cloro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc.
cobalto, níquel, selenio y silicio podrían entrar en la lista de los micronutrientes, aunque sería más pertinente considerarlos como benéficos o cuasi esenciales. El sodio, como regla general, es considerado como benéfico. No obstante, es esencial para algunas plantas halófitas y posiblemente para plantas de metabolismo C4. Los elementos esenciales se encuentran en distintas concentraciones en la materia seca, las cuales se reflejan en las cantidades exigidas, contenidas o agregadas de ellos. De acuerdo con esto, se les ha dividido en macronutrientes, como ya mencionamos, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, y micronutrientes, boro, cloro, cobre, manganeso, hierro, zinc, molibdeno y níquel. Aquí en este cuadro vemos el descubrimiento de la esencialidad de los micronutrientes en plantas superiores. El hierro pues lo determinó Sachs en 1860, el manganeso Mahage en 1922, el boro Warrington en 1923, el zinc Sommer y Littmann en 1926, el cobre Littmann y McKinney en 1931, molibdeno Arnold y Stowe en 1938, cloro Breuer y colaboradores en 1954, cobalto Delwiche y colaboradores en 1961, níquel Escu y colaboradores en 1983, selenio Wen y Chen en 1988, sodio Brownell en 1965. Aquí hay que hacer la anotación de que es esencial para halófitas y posiblemente para plantas como el maíz por tener metabolismo C4. Y silicio, benéfico casi o cuasi esencial por Epstein en 1999. Elementos benéficos. El término elemento benéfico ha sido motivo de amplias discusiones. Algunos autores llaman así a los elementos que estimulan el crecimiento, pero que no son esenciales, o a los elementos que son esenciales solamente para cierto grupo de especies vegetales. También se han definido como elementos benéficos a aquellos que pueden compensar los efectos tóxicos de otros elementos o que pueden reemplazar a los nutrientes esenciales en alguna función menos específica, como el mantenimiento del potencial osmótico. Considerando lo anterior, podemos agrupar dentro de esta categoría a elementos como el sodio, silicio, cobalto, aluminio, titanio, cerio, lantano, selenio, níquel, yodo y vanadio. Y a continuación revisaremos brevemente algunos de estos elementos llamados beneficiosos. Entre ellos destacamos el silicio. El silicio es un elemento químico metaloide número 14 y situado en el grupo 14 de la tabla periódica de los elementos con el símbolo Si. Es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre, 27.7% en peso, después del oxígeno. Se presenta en forma amorfa y cristalizada. El primero es un polvo parduzco más activo que la variante cristalina, que se presenta en octaedros de color azul grisáceo y brillo metálico. El silicio es uno de los componentes principales de los aerolitos, una clase de meteoroides. Medido en peso, el silicio representa más de la cuarta parte de la corteza terrestre y es el segundo elemento más abundante por detrás del oxígeno. El silicio no se encuentra en estado nativo. Siempre lo encontramos en forma de arena, cuarzo, amatista, ágata, pedernal, ópalo y jaspe. Son algunos de los minerales en los que aparece el óxido, mientras que formando silicato se encuentra entre otros en el granito, feldespasto, arcilla, hornblenda y mica. El carácter benéfico del silicio es atribuido principalmente por el aumento en la resistencia de enfermedades en plantas acumuladoras de este elemento. Se localiza en la pared celular o cerca de la misma, dificultando la penetración del agente patógeno, y por la disminución del efecto tóxico del exceso de manganeso, hierro y aluminio en suelos ácidos. La esencialidad del silicio fue demostrada para algunos cultivos por el criterio indirecto. En su falta, diversas especies como el tomate y pepino no completan su ciclo y antes de morir muestran síntomas de deficiencia. Esto es mencionado por Takahashi y Miyake, citado por Machner en 1986 y Malavolta en 1997. En general parece más adecuado considerarlo benéfico o cuasi esencial, según Epstein en 1999. Es absorbido como ácido monosilícico, no disociado en un proceso activo. Parecería que es sensible a la temperatura y a los inhibidores metabólicos. La savia bruta del arroz tiene una concentración 100 veces mayor que la solución radical en forma de ácido monosilícico. La mayor proporción de silicio en la planta se encuentra como sílice amorfa hidratada.
En ciertas especies, particularmente de gramíneas, es común la presencia de cuerpos silicosos insolubles. Después de solidificado, se vuelve inmóvil en la planta. En las células epidérmicas del arroz, debajo de la cutícula, aparece una capa de sílica que ayudaría a limitar la pérdida de agua por transpiración y dificultar la penetración de hifas de los hongos. En las dicotiledóneas esa capa no aparece. Eso lo menciona Malavolta en 1997. Las plantas cultivadas difieren mucho en la capacidad de absorber el silicio. Machner en 1986 las divide en 3 grupos según su contenido de óxido de silicio en orden decreciente. 1. Gramíneas en tierras inundadas como el arroz. 2. Gramíneas de tierra seca como caña de azúcar y la mayoría de los cereales. Y 3. La mayoría de las dicotiledóneas, especialmente en las leguminosas. Los efectos reconocidos de silicio incluyen, entre ellos mencionados por Malavolta, Ferreira, Fancelli y Eluce Sarep, resistencia a las enfermedades y plagas en hojas y raíces. La resistencia del arroz a los hongos, el Mythosporium oryzae y Piricularia oryzae, se aumenta con una elevación del contenido de silicio en la planta hasta cierto punto. En suelos pobres, en silicio disponible 5 miligramos por decímetro de silicio en ácido acético diluido, la adición de silicato disminuye la severidad de las enfermedades causadas por bipolares oryzae y Piricularia grises y aumenta los rendimientos. La adición de silicato de potasio a la solución nutritiva aumentó la actividad de la quitinasa del pepino y aún más la de las peroxidasas y polifenoloxidasas, aumentando la resistencia a Pythium. Algunos fenoles extraídos de las plantas tratadas con silicio mostraron acción fungistática contra Pythium y Cladosporium cucumberinum. Mejora el uso del agua en el frijol y reduce la incidencia de Fusarium. La adición de silicatos a la solución nutritiva en instalaciones comerciales para la producción de pepino en Canadá es realizada rutinariamente para ayudar a controlar el mildiu. Otros efectos del silicio los encontramos en los elementos en solución edáfica. Hay un aumento en la disponibilidad de fósforo en el suelo. Podría ser porque el silicato lo absorbe de los sitios de absorción o los ocupa preferencialmente en la arcilla y en los esquióxidos, o porque disminuye la actividad de los iones aluminio en solución, evitando que estos precipiten el ácido fosfórico. Disminuye la intoxicación con aluminio, hierro y manganeso en suelos ácidos. Aumenta la disponibilidad de zinc en altas concentraciones de fósforo y bajas de zinc. Aumenta el crecimiento de raíces de las plantas que crecen con bajas concentraciones de calcio. También se ha visto aumento de rendimiento y o calidad. El arroz, con la aplicación de silicio en suelos orgánicos, manifiesta un aumento en la eficiencia del uso del agua y en la producción de granos y en la concentración de este elemento en hojas y en la resistencia a las enfermedades y al vuelco. Esto mencionado por Yoshita, Cinder, Ferreira. En caña de azúcar, la aplicación de silicato en suelos pobres en silicio disponible aumentó el rendimiento y la concentración de sacarosa, y en algunos casos los aumentos de producción de azúcar fueron muy elevados. Fox, 1967, citado por Ferreira y colaboradores en 2001. En colza o canola, Brassica napus, fue observada una interacción positiva entre silicio y boro. La adición de silicio aumentó la materia seca de la raíz y de la parte aérea cuando era bajo el contenido de boro, pareciendo estimular la absorción y transporte de boro en esas condiciones y aumentando también la fotosíntesis. Selenio. El selenio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Se y de número atómico 34. Es un no metal. Es insoluble en agua y alcohol, ligeramente soluble en disulfuro de carbono y soluble en éter. El selenio es un micronutriente para todas las formas de vida conocidas. Este elemento se le encuentra en el pan, los cereales, el pescado, las carnes, las lentejas, la cáscara de las papas y los huevos. Está presente en los aminoácidos selenocisteína y también se puede encontrar como selenometionina, reemplazando al azufre de la cisteína y la metionina respectivamente. Forma parte de las enzimas glutatión peroxidasa, yodotironina deiodinasa y tiorredoxina reductasa. Es antioxidante, ayuda a neutralizar los radicales libres, induce la apoptosis, estimula el sistema inmunológico e interviene en el funcionamiento de la glándula tiroides. Las investigaciones realizadas sugieren la existencia de una correlación entre el consumo de suplementos de selenio y la prevención del cáncer en humanos. De manera similar, algunos estudios han comprobado que algunas concentraciones de selenio resultan quimioprotectoras frente a la apoptosis inducida por estrés oxidativo. Aún es tema de investigación, pero se sabe que la forma química en la que se encuentra el selenio
selenito, selenato o selenoaminoácidos, afecta a su absorción y a su posible toxicidad. Los datos actuales apuntan a que la forma orgánica formando parte de proteínas como selenoaminoácidos es la más beneficiosa para los animales. La deficiencia de selenio es relativamente rara, pero puede darse en pacientes con disfunciones intestinales severas o con nutrición exclusivamente parenteral, así como en poblaciones que dependan de alimentos cultivados en suelos pobres en selenio. La ingesta diaria recomendada para adultos es de 55 a 70 microgramos. Más de 400 microgramos puede provocar efectos tóxicos, selenosis. El selenio posee un efecto estimulante en bajas concentraciones. Sustituye al azufre de la ferredoxina de algunas plantas y es necesaria para la actividad de la nitratorreductasa de Escherichia coli. El selenio fue encontrado en el ARN mensajero de muchas especies vegetales, lo que indica su participación en la síntesis de proteínas y lo convierte en esencial para plantas superiores, según Wen y colaboradores en 1988. A partir de este trabajo, Malavolta en 1994 lo considera un nutrimento vegetal. El selenio ingresa al vegetal como seleniato o selenito. Las propiedades químicas del selenio son muy parecidas a las del azufre. El seleniato y el sulfato compiten por los mismos sitios de absorción en las raíces. Es incorporado en aminoácidos análogos a los que contienen azufre, selenocisteína, selenometionina. Es más común encontrar referencias de toxicidad de selenio que de deficiencia en vegetales. Hay mucha variación en la capacidad de las especies para absorber el elemento y se da en el siguiente orden creciente: crucíferas, forrajeras, gramíneas, leguminosas, cereales. Se distingue en dos categorías. 1. Plantas con tolerancia limitada, en las cuales la concentración no pasa de 5 miligramos por kilogramo, gramíneas, forrajeras, leguminosas. Y 2. Plantas que acumulan hasta 10 veces más sin consecuencias negativas, cereales. Las seleníferas Astragalus bisicaltus y A. pegmitatus acumulan millares de miligramos por kilogramo sin mostrar efectos tóxicos, mencionado por Malavolta y colaboradores en 1997. Yodo. El yodo es un elemento químico de número atómico 53, situado en el grupo de los halógenos, grupo 7, en la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es la letra I, del griego iodes, violeta. Este elemento puede encontrarse en forma molecular como yodo diatómico. Es un oligoelemento y se emplea principalmente en medicina, fotografía y como colorante. Químicamente, el yodo es el halógeno menos reactivo y electronegativo. Como todos los otros halógenos miembros del grupo 17 de la tabla periódica, el yodo forma moléculas diatómicas y por ello forma el diyodo de fórmula molecular I2. El yodo fue descubierto en 1811 por el químico francés y el fabricante de salitre Bernard Courtois en las cenizas de algas marinas. Fue nombrado por Gay-Lussac en una publicación del 1 de agosto de 1814 a partir del iodes del griego clásico, con reflejos violetas, debido al color de su vapor cuando se calienta. Al igual que todos los halógenos, forma un gran número de moléculas con otros elementos, pero es el menos reactivo de los elementos del grupo y tiene ciertas características metálicas. Puede presentar diversos estados de oxidación, +1, -1, +3, +5, +7. Reacciona con el mercurio y el azufre. En soluciones acuosas o en atmósferas gaseosas existen diversas especies de yodo, dado que este elemento puede formar compuestos en todos sus estados de oxidación, los cuales van desde -1 hasta +7. Aunque no existe evidencia directa de la esencialidad del yodo en el crecimiento de las plantas, bajas concentraciones de este elemento en el medio de cultivo son benéficas para algunas especies, mientras que altas concentraciones de yodo han mostrado en general ser perjudiciales para el desarrollo de las plantas. La absorción de yodo por las plantas es dependiente de la cantidad y forma de yodo presente en la superficie de la raíz. Ambas formas de yodo, yodato y yoduro, pueden coexistir en los suelos. De la misma manera, Whitehead en 1973 encontró una correlación positiva entre la concentración de yodo en el vástago y la concentración de yodo en el suelo. Se ha concluido que el yodato es reducido electroquímicamente a yodo antes de la absorción. Whitehead en 1975. O'Malley y Paul, 1971, encontraron que cuando la valencia y peso molecular de las especies de yodo incrementan, la absorción de yodo disminuye. Xu y colaboradores en 2003 reportan que la acumulación de yodo en tejido foliar se da principalmente cuando este es abastecido como yoduro.
En lo que respecta a la movilidad del yodo de la planta, todos los trabajos coinciden en que este es transportado vía floema. Herret y colaboradores en 1962, Dye y colaboradores en 2004, lo cual sugiere que no se acumularía en las semillas de las plantas. Sin embargo, se ha reportado asimilación del yodo en granos, aunque dicha acumulación es lenta y en una tasa reducida, según Makowiak y Grossi en 1999. En esta imagen, que es un mapa, vemos la deficiencia de yodo en niños escolares. Basándose en estudios de yodo en orina en niños escolares, se ha estimado que alrededor de un tercio de los niños del mundo tienen deficiencias de yodo. Y esto es debido a que en muchas naciones hay una baja ingesta de este elemento que sobre todo abunda en algas, mariscos y pescados, aunque también se le aplica a la sal para hacerlo una fuente importante de yodo. Y es curioso ver que naciones desarrolladas como España, Italia, Francia o Rusia tengan estas altas deficiencias de yodo en sus dietas. Eso demuestra que no consumen tantos pescados o mariscos o algún vegetal que contenga este nutriente en altas concentraciones. Dye y colaboradores en 2004 observaron que las especies de plantas responden de manera diferencial a concentraciones crecientes de yodo en el suelo. No observaron efecto benéfico de la aplicación de yodo en concentraciones mayores a 5 miligramos por kilogramo de suelo. Aunado a lo anterior, afirman que las funciones del yodo dentro de la planta son como un biofortificante, por lo cual debe evitarse su aplicación excesiva. El yodo pudiera funcionar como un precursor hormonal, debido principalmente a que es requerido en concentraciones muy bajas, según Rodríguez en 2003. En un reporte de la Chilean Iodine Educational Bureau 1990, se mencionan los primeros casos de respuesta hormonal cuando se hace uso del compuesto yoduro de etilo, caso donde se puede tener un efecto doble por la participación del yodo y el etileno, identificado como un regulador de crecimiento en vegetales. Otro reporte indica que las concentraciones óptimas de yodo para las plantas oscilan entre 0.5 y 1 miligramo por kilogramo. Concentraciones mayores pueden resultar fitotóxicas, y como ejemplo de especies sensibles se señalan maíz y alubia. Eso según el Chilean Iodine Educational Bureau en 1990. La fitotoxicidad por yodo dentro de la planta puede ser causada por la oxidación intracelular de yodo a yoduro o diodo, resultando en la inhibición de los procesos fotosintéticos, según Minet y Wine en 1973. Bajo condiciones de reducción, tales como un suelo inundado, arrozal, el yodo existe principalmente como yoduro. Por lo tanto, su aplicación en estos suelos para incrementar su acumulación en el arroz debería ser considerada cuidadosamente para evitar reducciones en el rendimiento, según Xu y colaboradores en 2003. En plántulas de tomate regadas con solución nutritiva conteniendo 6 miligramos por litro de yodo, se reportan reducciones en altura de planta, diámetro de tallo, área foliar y peso seco, según Ochoa Ulloa y colaboradores en 2005. El yodo es muy bajo en los suelos y cereales. Los granos de cereales normalmente contienen 10 microgramos de yodo por kilogramo, lo cual está muy por debajo de los requerimientos diarios de la población, especialmente en países en desarrollo donde los cereales son la base de la dieta. La ingesta diaria es de 150 microgramos de este nutriente. Se ha observado efecto positivo del yoduro de potasio sobre las concentraciones de carbohidratos en col, rábano, remolacha y caña de azúcar. Otro de los efectos positivos del yodo, tanto como yoduro de potasio como yodato de potasio, ha sido el incremento del vigor en plántulas de remolacha y betabel, mientras que el yoduro de potasio incrementó el crecimiento y vigor en trigo. Este es Chilean Iodine Educational Bureau en 1990. Rodríguez en 2003 reportó que el yodo participa principalmente en las partes de la planta que contienen clorofila, participando como promotor de la síntesis de esta, y distingue la capacidad de respuesta a yodo en plantas ricas en receptores de tirosina, por ejemplo frijol. Adicionalmente, se atribuye al yodo la capacidad de adelantar épocas de floración en frutales, gracias a que por la alta actividad fotosintética se da una mayor acumulación de azúcares, energía química. Si hablamos de los desórdenes por deficiencia de yodo, uno de ellos y el más usual en los seres humanos es el bocio, pero también se presenta en animales. La deficiencia de yodo está asociada con varias complicaciones de salud, incluyendo este mal que provoca discapacidad intelectual y mental, retraso en el crecimiento e incremento de la mortalidad infantil. Por último, vamos a mencionar aquí 3 elementos químicos que no son muy usuales y que son muy específicos para ciertos cultivos, sobre todo ornamentales. El cerio mejora el crecimiento del cilantro y la nutrición de plantas de espinaca y tomate.
En frijol y maíz este elemento incrementa la absorción de hierro. Lantano favorece la absorción de nutrientes esenciales como potasio, calcio y magnesio en arroz y algunas leguminosas. El lantano favorece el crecimiento de la planta. En tulipán este elemento mejora indicadores de calidad como diámetro y longitud de tallos florales, así como la vida de florero. Y por último, el titanio en tomate aumenta los contenidos de nitrógeno, fósforo, calcio, potasio y magnesio. En trigo sometido a estrés por sequía, el titanio incrementa el contenido de gluten y almidón. En avena este elemento incrementa el crecimiento, en tanto que en canola, geranio y nochebuena estimula mecanismos de defensa contra bacterias fitopatógenas del género Xanthomonas. Funciones y procesos en los que actúan los elementos cobalto, níquel, selenio, sodio y silicio, y su participación en la producción de cultivos según Ferreira y colaboradores en 2001, Malavolta en 1994, Malavolta y colaboradores en 1997, Machner en 1986, Mengel y Kirby en 2000 y la USS Scilab en 2003. Aquí en este cuadro resumen vemos que el cobalto pues tiene una función principal en estructuras de la vitamina B2 y derivados importantes en la síntesis de la hemoglobina. Función enzimática, deshidratasas, mutasas, fosforilasas, transferasas. Función metabólica, pues aquí vemos que hay regulación hormonal, en este caso de ácido abscísico, etileno, metabolismo de carbohidratos y proteínas y síntesis de clorofila. También vemos favorecida la fijación biológica del nitrógeno en plantas leguminosas. Favorece esta fijación del nitrógeno y también hay una mayor formación de raíces. Si hablamos de níquel, pues aquí lo encontramos unido a la enzima ureasa. Participa en el metabolismo del nitrógeno y en la hidrólisis de la urea y favorece el crecimiento como efectos que vemos en la planta. El selenio participa en el ARN mensajero, tiene una función de actividad hidrogenasa. También participa en la síntesis proteica en plantas fijadoras de nitrógeno y favorece el crecimiento y la fructificación. El silicio pues, se encuentra principalmente en la pared celular como óxido de silicio hidratada. Participa en la síntesis de lignina y disminuye la toxicidad por manganeso, hierro y aluminio. Aumenta la resistencia a enfermedades y aumento de rendimiento y calidad. Y por último el sodio lo encontramos en el control hormonal, citoquininas o citocininas, síntesis de clorofila en planta C4. Sustituye en parte al potasio, propiedades osmóticas, expansión celular, favorece la fotosíntesis y el balance de agua, aumento del rendimiento y calidad. Y bueno, con esto terminamos de revisar los elementos químicos. Espero que el tema haya sido de su interés y agrado. Por mi parte sería todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.